viendo este problema, donde teníamos una variable discreta definida por la variable x para los valores de 0, 1, 2 y 3, y la variable y también discreta definida para los valores solamente de 0 y 1. Entonces hemos buscado sus distribuciones marginales, sus distribuciones condicionales para ambas situaciones. Esto significa que, no ve aquí, piden admitir cuando no están con el correo institucional, si no entran directamente. Definición de distribuciones marginales, sabemos que dada una distribución conjunta, una distribución de probabilidad conjunta, y si esta es discreta, la distribución marginal de cualquier una de ellas, de las variables, es siempre igual a la suma de las probabilidades conjuntas para todos los valores de la otra variable. Aquí tenemos para la variable x, estoy sumando todo para la variable y hago las operaciones correspondientes para esos valores de y que van desde 0 hasta 1, generando entonces un modelo que solamente depende de x. Lo mismo para la otra variable, debo hacer una suma de la distribución conjunta respecto de la otra variable que no es la que se está considerando. En este caso, para y voy a tener que sumar para todos los valores de x. Entonces, esta suma me conduce a ese modelo. Muy bien, cuando nosotros queremos hacer el mismo análisis utilizando la forma tabular, hemos dicho que el modelo propuesto por el ejercicio se puede resumir en esta forma tabular, donde se tiene una tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada definiendo los valores de x y los valores de y respectivo, y cada celda corresponde a la intersección de los valores definidos para la fila y para la columna correspondiente. Entonces se tiene la distribución de probabilidad conjunta en la parte central y se tiene las distribuciones marginales. Al sumar por filas o por columnas, se tienen eso. La primera columna con la última columna es una distribución marginal de la variable que está identificada para las filas, y la primera fila y con la última fila de los totales constituyen la distribución marginal para la variable definida en las columnas. Entonces, por eso se llaman marginales, porque están al margen de la tabla de doble entrada. Bien, hicimos eso, después calculamos las distribuciones de probabilidad condicionados, o sea, para una de las variables, dado que la otra variable asume un valor ya conocido. Por definición, toda probabilidad condicional es siempre igual al cociente de la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de la variable que se mantiene como condición. En este caso, estoy buscando la probabilidad condicional de x, dado que y asume un valor específico, y minúscula, entonces será la distribución de probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de la variable y. Al hacer ese cociente, nuevamente se tiene otro modelo que depende de x y de y, solamente que la variable y está condicionada para cualquiera de sus dos valores, o el 0 o el 1. Por ejemplo, si y es igual a 0, tendría solamente un modelo que depende solamente de los valores de x, porque ya está reemplazado la condición impuesta. Pero si no está específicamente definida la condición, entonces se tiene en función de las dos variables, pero bajo esa premisa de que la variable condición puede asumir cualquier valor que le corresponde.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, conocidas las distribuciones de probabilidad conjuntas, las distribuciones de probabilidad marginales, las distribuciones de probabilidad, se pueden entonces hacer descripciones de esas distribuciones de probabilidad. ¿Qué es describir esas distribuciones de probabilidad? Es calcular sus esperanzas matemáticas, sus varianzas o cualquier otra medida descriptiva que ustedes han estudiado, han llevado en Estadística 1. Es el concepto más importante de esta parte descriptiva, es el concepto de esperanza matemática. La esperanza matemática, si es de una sola variable, será siempre la suma de los valores de esa variable multiplicados por sus probabilidades de ocurrencia. A todos los valores de la variable, entonces esta viene a ser una producción de probabilidad marginal cuando se trata de una variable. En el caso del ejercicio, si yo quisiera calcular la esperanza matemática de la variable x, sé que la variable x varía desde 0 hasta 3, entonces estaría buscando el producto de x por p de x. O sea, esta es la función marginal, reemplazo para los distintos valores de x, que es 0 por un 32 avos, ¿eh? Cuando x es 0 es un 32 avos, por 1 por 3 32 avos, más 2 por 9 32, más 3 por 19, dando una suma igual a 78 32. Esta operación, les había dicho, se puede hacer en la forma tabular a través de anexar filas, si es la variable x la que está definida en ella, si es la variable correspondiente, para expresar el producto de x por p de x o x cuadrado por p de x, para calcular la esperanza matemática de x, la esperanza matemática de x cuadrado. Lo mismo para y por p de y o y cuadrado por p de y para calcular la esperanza matemática de y o la esperanza matemática de y cuadrado. Con estas dos esperanzas matemáticas sabemos que se calculan las varianzas. Las varianzas siempre va a ser la diferencia de la esperanza matemática de x al cuadrado menos la esperanza matemática de x toda elevada al cuadrado. Aquí tenemos esta expresión de que todo esto está elevado al cuadrado. Si yo conozco la varianza, puedo sacar la raíz cuadrada, tengo el desvío estándar poblacional, todos ellos siempre están asociados a un concepto de población, por consiguiente la simbología que se utiliza son letras griegas. En esta última tenemos la esperanza matemática de x por y. Esta esperanza matemática de x por y, hemos dicho que, no sé dónde está esto, creo que está por alguna parte. Voy a colocarlo acá. La esperanza matemática del producto de x por y siempre será una suma doble para todos los valores de x y para todos los valores de y del producto de x por y. Es la misma definición multiplicada por la función de probabilidad conjunta, en este caso es de ambas variables, por tanto debo utilizar esa probabilidad si x y y en forma binaria es discreta. En cambio, será una integral doble desde menos infinito hasta más infinito en ambas, también de la misma estructura, el x por y, multiplicado por la función conjunta de ambas variables
porque estamos relacionando ambos, la integral debe ser respecto de x y respecto de y si esta, esta variable bidimensional es continua. ¿Para qué sirve la esperanza matemática de x por y? Sirve para calcular la covarianza de la distribución conjunta. Entonces, esta sumatoria, en el caso discreto que estamos analizando, puede darse de distintas maneras. Puedo dejar para sumar al final x o al final y, pero la suma previa se tiene que realizar. Entonces, aquí tenemos aquí estoy sumando primero en x, para luego sumar en los valores de y calcular esa esperanza matemática. Entonces, cuando sumo primero en x, el y no está dentro de la sumatoria, cae fuera y tendría la suma en x de x por p de x, conjunta. Entonces, para todos los valores de x. Y luego, cuando hago esa suma respecto de y, para los valores de y, tengo esta. Aquí estoy haciendo la suma respecto de y, respecto de y primero, y luego sumo para todos los valores de x, para hallar acá la suma, este total va a dar siempre acá la esperanza matemática de x por y. O sea, estos dos resultados que se obtienen en la tabla van a ser iguales, deben coincidir. Por consiguiente, si yo tengo seguridad de lo que estoy haciendo, entonces es suficiente hacer una de ellas y no hacer las dos. Es suficiente. Y con la esperanza matemática de x por y se puede calcular la covarianza de x por y. La covarianza de x por y o xy de la variable bidimensional siempre se calcula a través de la esperanza matemática de x por y menos la esperanza matemática de x multiplicado por la esperanza matemática de y. Esta es la fórmula de cálculo de la covarianza, que es igual a la fórmula de cálculo de la varianza, solamente que el de la varianza se considera una sola variable. Si yo considero x igual a y acá, tendría la esperanza matemática de x al cuadrado y tendría aquí la esperanza matemática de x todo elevado al cuadrado. Estamos hablando del mismo concepto, solamente que distribuido ahora para dos variables distintas. ¿Está bien? Bien, otra manera de que puedan hacer esos cálculos descriptivos está relacionada con utilizar la máquina de calcular. La máquina de calcular, la FX570, ustedes pueden ir a Mode, luego Stat, luego pueden ingresar a la opción A más B, X, y van a necesitar llenar una planilla de este tipo, donde tienen la variable X, la variable Y y la frecuencia. La frecuencia es sinónimo de probabilidad, entonces tenemos que colocar esta probabilidad que es resultado de esta tabla. ¿Es resultado de esta tabla o es resultado de este modelo? Este modelo también se puede expresar fuera de la tabla de doble entrada, se puede expresar también en la forma de una tabla simple, como es la que estoy generando acá,
Los valores de X van de 0 a 3 y los valores de Y van de 0 a 1. Entonces, para cada valor de X yo tengo dos valores de Y. Para X igual a 0 tengo el Y0 y el Y1. Para X igual a 1 tengo el Y0 y el Y1. Para X igual a 2 tengo el Y0 y el Y1 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son sus probabilidades? Si es X cuadrado más Y cuadrado sobre 32, esto es 0. Si es el cuadrado de 1 es 1, 1 sobre 32. El cuadrado de 1 es 1, 1 sobre 32. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 1 es 1, la suma es 2 sobre 32. El cuadrado de 2 es 4 más 0, 4 sobre 32. El cuadrado de 2 es 4 más el cuadrado de 1, que es 1, son 5 sobre 32. Cuadrado de 3 es 9 más 0, 9, 32. 9 más 1, 10 sobre 32. Si yo sumo toda la fila o toda la columna, tengo igual a 1. Observen que estas probabilidades que se han calculado son los que corresponden a estas intersecciones en la tabla. El 0 con el 0 da 0. El 0 con el 1, 1,32. El 1 con el 0, 1,32. El 1 con el 1, 2,32. El 2 con el 0, 4,32. El 2 con el 1, 5,32. El 3 con el 0, 9,32. Y el 3 con el 1, 10 sobre 32, que son los mismos valores que están acá. Entonces ustedes introduzcan o digiten estos valores en la tabla o en la máquina de calcular. Si ustedes hacen ese trabajo de digitar, tendría mode stat, la opción 2, el X es 0, 0, 0 igual, otra vez 0 igual, 1 igual, 1 igual, 2 igual, 2 igual, 3 igual, 3 igual. Ahí están los valores de X. Retorno para Y es 0 igual, 1 igual, 0 igual, 1 igual, 0 igual, 1 igual, 0 igual, 1 igual. Y ahí están los valores para Y. Retorno al inicio de la columna de frecuencias. Voy a poner 0 igual 1 dividido sobre 32 igual 1 dividido sobre 32 igual 2 dividido sobre 32 igual 4 dividido sobre 32 igual 5 dividido sobre 32 igual 9 dividido sobre 32 igual y 10 dividido sobre 32 igual. Está completa, tienen que verificar que las tres columnas deben tener información. El único cuidado es ingresar los datos en ella. Una vez que han ingresado estos datos, la etapa siguiente es la lectura de resultados. Entonces, aquí ustedes pueden salir, una vez que han ingresado estos datos, pueden salir con la tecla AC para que toda esa información quede en memoria. Una vez que ha quedado en memoria, tenemos la lectura de los resultados. La lectura de los resultados se las hace con el chip ShipStat. ShipStat, y ahí ustedes tienen una serie de opciones de lecturas. La información más completa está entre lo que se llama las sumas y el bar. ¿Sí? Luego tenemos
la regresión, tenemos el análisis de minimax, que es otras cosas. Existen varios, voy a explicar. La primera, por ejemplo, es el tipo. El tipo significa que si yo quiero cambiar de este modelo, voy al tipo y voy a cambiar el modelo. En lugar de ser un modelo lineal, puedo considerar otro modelo que existe ahí en la máquina. La opción 2 es data, que significa para volver a esta planilla y corregir si hubiera algún error. En la opción suma tenemos todas las sumatorias que se originan con este tipo de modelo. La suma de x por su frecuencia, o sea, por p de x, la suma de x cuadrado y aquellos, todas las sumatorias están ahí. La opción var son los resultados finales, la media de x, la media de y, la varianza de x, la varianza de y, que son los resultados que más se observan. No existe la covarianza, hay que calcular por otro medio. Luego tenemos regresión para ajustar la curva, en este caso ajustar esta recta, porque he elegido ese modelo para este ingreso de datos. Entonces aquí la regresión me estaría dando el modelo de regresión lineal, donde tengo la ordenada al origen y tengo la pendiente de la recta. Se leen los valores de A y de B, los valores del coeficiente de correlación lineal, todos los datos que están relacionados con la regresión lineal. Y el minimax es un método estadístico que no estamos tocando en este momento. Bien, dependiendo de cuál sea nuestro interés, podemos entrar, por ejemplo, a las sumas. En las sumas vamos a identificar que hay 8 sumatorias, porque en esta máquina existen modelos hasta la forma de la parábola. Y para ajustar una ecuación de una parábola a un conjunto de x y y, se necesitan estas sumatorias. Entonces se tiene estas sumas, que tendría acá la suma, por ejemplo, de x es la suma de x cuadrado, la suma de y, la suma de y cuadrado, y tenemos la suma de x por y. Esas son las sumas que yo necesito en esta etapa de la estadística para poder calcular la media, la varianza y la covarianza. Si yo voy a buscar la opción de la suma de x, que es la opción 2, y ejecuto, tengo el valor de 2.4375. ¿Verdad? ¿Todos han logrado eso? Si yo retorno acá, hago esta división, ¿cuánto da? Si yo hago esa división de 78 dividido sobre 32, ¿cuánto da? El mismo resultado. O sea, las sumas que está dando la máquina de calcular son directamente las esperanzas matemáticas. Esto es la esperanza matemática de X. Es directamente, da el concepto de esperanza matemática cuando se utiliza la distribución de probabilidad en la máquina de calcular. O sea, estamos hablando de mu de X. Si ustedes van a ChipStat sumas y buscan la suma de x cuadrado es la opción 3.
No, miento. Chip stat sumas x cuadrado es la opción 1. Y ejecuto. Tengo aquí un valor de 6.5625. Eso también es la esperanza matemática ahora de x al cuadrado. Observen lo que hemos hecho el cálculo con la tabla. Uno, donde está la 2.44. 240 sobre 32. 240 dividido sobre 32 es igual a ¿cuánto? 7.5. Wow, creo que no hemos llegado al mismo resultado. 6.50. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me he equivocado? Debería de dar el mismo resultado. La esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Dónde está mi error? Aquí es esto por 0. Aquí es 1, 3 por 1, 32, 3. Aquí es cuánto, 18 por 2, 36. 18 por 2 está bien. 57. 57 por 3. 3 por 7, 21. 3 por 5, 15. 71. 171. 207. 210, no es 240. Cuando no participan y no hay control, hay resultados que se cometen. Por consiguiente, esto está mal. Esto también está mal. ¿Cuánto he dicho? Sumados 170 más 30 es 200, 207 más 3, 210. 210 dividido sobre 32, esto es igual a 6. 6. Voy a colocar acá 5625. Observe que con la máquina de calcular hemos llegado a el mismo resultado. El mismo resultado. Es la esperanza matemática de x al cuadrado. Si voy a la máquina de calcular y busco la suma de y, chip stat, sumas, la suma de y es la opción 4. Esto vale 0.5625. Esa suma es sinónimo de la esperanza matemática de y, o sea, la media de la variable y. Si nosotros retornamos a la tabla, estamos hablando de esta suma, 9 sobre 16. Cuando hago esa división tengo que hallar el mismo resultado, 0.5625, es el mismo resultado. Luego puedo buscar en la tabla también o en la máquina la suma de
y cuadrado. Y cuadrado es la opción 3 y la tabla me da también el mismo resultado. El mismo resultado es para la variable y cuadrado en esperanza matemática. Está de acuerdo a la tabla porque es multiplicar nuevamente por 0, y nuevamente por 1, no va a cambiar nada, estamos hablando del mismo resultado. ¿Eh? También puedo buscar la suma de x por y, ShipStat suma, x por y es la opción 5 y tenemos el valor de 1.3125. Este es el concepto de esperanza matemática de x por y, que la tabla corresponde a este valor. ¿Cuánto da? 0 por 32 es 0. Aquí tengo 2, aquí tengo 10 y 30. Sería 42 sobre 32, ¿no ve? 42 sobre 32. Cuando hago ese cociente de 42 dividido sobre 32, es 1,3125. 1,3125, que es la misma lectura de la tabla o de la máquina. Entonces, con esas sumatorias yo puedo calcular la varianza de x. Puedo calcular la varianza de x, que en este caso, por ser poblacional, está dada por esto, que es este valor de 6.5625 menos 2.4375 al cuadrado. Entonces podría decir 6.5625 menos 2.4375 al cuadrado. Cuando ejecuto da un valor de 0.62, redondeando a 4 dígitos, 11. Con eso se puede calcular el desvío estándar de x, que es la raíz positiva de esto, al ejecutar da 0.7881, redondeando a 4 dígitos. ¿Sí? Se puede calcular la varianza de y a través de los resultados que se han obtenido, que sería para y cuadrado 0.5625 menos 0.5625 al cuadrado. 5625 menos 0.5625 al cuadrado. Esto genera un valor de 0.2461. Entonces tenemos un desvío estándar de y
que resulta de la raíz cuadrada de esta varianza, cuando ejecuto da 0.4961, redondeando a 4 dígitos decimales. Se puede calcular la covarianza de X y Y a través de la esperanza matemática de X por Y, que es 1.3125, menos el producto de la esperanza matemática de X, que es 2.4375, multiplicado por la esperanza matemática de Y, que es 0.5625. Eso va a dar un valor 1.3125 menos 2.4375 multiplicado por 0.5625. Al igualar, tengo una expresión con signo negativo igual a 0.0586. ¿De acuerdo? Esos serían los cálculos que se tendrían que hacer si estuviera con los resultados de las sumatorias para poder describir esta distribución de probabilidad. Estos resultados de los desvíos estándar ustedes pueden calcular utilizando también la máquina de calcular. Si ustedes entran a ChipStat y entran a la opción bar, ahí tienen ustedes la media de X, la media de Y, que si ustedes requieren lo mismo, les va a dar los mismos resultados que acá, que las sumas. Pueden verificar, por ejemplo, 2 es la media de X, cuando ejecuto da 2.4375. Está dando el mismo valor, solamente que en la simbología de media y no en la simbología de sumatorio. ¿Eh? Otro resultado importante acá es lo siguiente, es el desvío estándar. El desvío estándar, cuando ustedes en la máquina tienen el símbolo de SX y sigma X. SX y sigma X. ¿Cuál de los dos utilizarían? ¿Qué es lo que te ha resultado, Cristian, cuando has optado por SDX? Cuando has optado, si alguien va por SDX, que es la opción 4, le va a resultar error. ¿Por qué razón? Le pago 2 puntos al que me indique a través del chat el motivo por el que da SDX error. Pero no fue, Cristian, no fue con SDX, fue con otro. Entonces estás utilizando mal la máquina, o es otra máquina quizás. Estoy hablando de la máquina FX 570. Andrea, ¿conseguiste ingresar los datos?
Recién estoy viendo el chat. ¿Por qué no los escucho? A ninguno les escucho. Ah, por esa razón debe ser. Bueno, es la 991, no la tengo, la 991 no puedo verificar si es correcto o no es correcto. Pero en la FX 570, si ustedes colocan el SDX, les da error. La justificación es esta. Cuando ingresamos los datos, estamos hablando de que el N total va a ser 1. Y cuando se calcula el S es la varianza con denominador n-1. Entonces, si n es igual a 1 y le quito 1, queda denominador 0. Por eso sale ese error. ¿De acuerdo? No se asusten entonces si es que sale error. Estamos hablando de buscar la opción bar y buscar el sigma de X en la máquina F570. El sigma de X es la opción 3 y ustedes cuando ejecutan da 0.7881. Este valor. Si quieren calcular la varianza, lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado para tener este otro valor que es el que hemos calculado a través de las sumatorias. Tienen el sigma para X y el sigma para Y directamente. Entonces, con estos resultados pueden calcular tranquilamente la varianza de X y la varianza de Y. ¿Ok? Yo no sé por qué no estoy escuchando o no me están hablando. Eso es lo que quiero saber. El micrófono no estoy escuchando a nadie hablar. Cristian, no sé de dónde ha sacado este resultado de 1.89. No es ni la media, ni la varianza, ni el desvío estándar, ni ninguno de estos datos. En la opción bar, voy a colocar acá con un color distinto. En la opción bar existen las opciones del n, la media de x, la media de y. Luego tenemos el S de X y el sigma de X, el S de y el sigma de Y, que son los desvíos estándar. En este caso, el S de X es la raíz cuadrada positiva del S cuadrado de X. Y el S cuadrado de X es la suma de cuadrados de X dividido sobre n-1. Esta es la justificación de lo que sale error. El error es en el denominador. El n que se está considerando acá la máquina para el cálculo es 1. Entonces, cuando reemplazo el n por 1, tengo 1 menos 1 es 0. No hay fracción, no hay una fracción con denominador 0. Por consiguiente, por eso es la causa del error. Entonces, en lugar de eso, debo utilizar el sigma. El sigma de X es la raíz positiva de la raíz cuadrada del sigma cuadrado. Y el sigma cuadrado de X es la suma de cuadrados de X dividido sobre n. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia. Es la varianza de la población o de la población sobre n y esta es la varianza de la muestra para muestras pequeñas. El denominador es n-1 y el otro es denominador n. Cuando el denominador es n, es 1, entonces se considera ese valor en lugar del s. Cuando se tiene distribuciones de probabilidad, si se quiere leer el desvío estándar siempre van a buscar
el desvío estándar de la población, no de la muestra. Estos son de la muestra, que es con denominador n-1. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Cristian? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo calcular la covarianza directamente de la máquina? En la máquina también tenemos la opción de regresión. La opción de regresión. En la opción de regresión está el valor de A, el valor de B, el valor de R y el valor de qué. ¿De qué más está? A ver, Shift Stats, regresión. Está el X circunflejo, el X circunflejo y el Y circunflejo. Y aquí, para calcular la covarianza, puedo utilizar el valor de A o el valor de B o el valor de R, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque la fórmula es esta, la covarianza de XY sobre la varianza de X. ¿Sí? O el R, que es una definición igual a la covarianza de XY sobre la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. O el desvío estándar de X por el desvío estándar de Y. Entonces, como conozco esto, conozco estos otros dos, puedo calcular la covarianza. O aquí conozco esto y conozco esta varianza que está en la máquina también, puedo calcular la covarianza. Hagamos por este caso, por ejemplo, por este caso tendría, la covarianza sería igual a B por la varianza de X. Entonces, lo único que tengo que hacer es Shift Stat, regresión, voy a colocar regresión, busco el valor de B, que es eso, multiplico por Shift Stat, voy a varianza y voy a buscar el sigma de X. Sigma de X, ¿dónde está? Es la opción 3 y elevo al cuadrado. Cuando ejecuto esa operación, ¿cuánto da? Menos 0.05856. El mismo resultado. O sea, es un juego de fórmulas, los medios que uno tiene para poder calcular cada uno de esos conceptos. ¿Eh? ¿Está bien? Alejandro dice, Inge, puedes subir al Classroom en PDF o cualquier formato el ejercicio que estamos realizando, por favor. Alejandro, aquí está la, la pantalla. Este es el tablón de la materia en Classroom. Aquí en trabajo de clases está las presentaciones del capítulo y esas presentaciones del capítulo son los que estamos haciendo ahora. Y estamos en este ejercicio. Por si acaso muera yo, ya hemos pasado esto, estamos acá. Este es el ejercicio que estamos resolviendo utilizando la máquina de calcular. Aquí está la tabla que estoy interactuando con ustedes. Lo único que he hecho es adicionar una hoja para continuar este cálculo y hacer con que utilicen sus máquinas de calcular. Y si no estás tomando nota, quiere decir que no estás en la clase. Eso es otra
otra cosa que no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Alejandro, ¿está bien? Cristian, has encontrado los valores de A y de B. Están mal. A ver, voy a buscar aquí. Shift Stat, regresión. El valor de A en mi máquina da 0,79. 0,7924,5, que es distinto al que estás. Tienes error, has ingresado mal los datos, Cristian. Estás trabajando con otros datos. Estás trabajando mal con otros. El modelo está bien, estamos con el mismo modelo, solamente que los datos que has ingresado no están bien. Tienes que revisar los datos, esta tabla que es ingresado, tienes que revisar. Puede ser que lo hayas cambiado, en lugar de X has colocado Y, o en lugar de Y has X. Primero verifica eso, luego las frecuencias. Si está bien eso, quiere decir que estamos con algún problema. No debería de cambiar. De máquina a máquina los resultados tienen que ser iguales. Si yo permuto, en lugar de X coloco los valores de Y, va a salir otro modelo, la varianza quizás coincidan, pero va a ser permutados. ¿Eh? La covarianza va a ser la misma, no va a cambiar. Si no has llegado al mismo valor de la covarianza, quiere decir que tus datos están mal ingresados. Es el único cuidado que hay que tener cuando estamos utilizando una máquina de calcular, por favor. ¿Algún comentario más? Tengo 48 personas en sala. Solamente están trabajando Cristian, Alejandro y más nadie. Andrea, que ha pedido que se le explique cómo ingresar los datos a la máquina. Espero que haya logrado hasta este punto. Si no, no me ha dicho más nada. Estoy dando por entendido de que ha logrado. Giselle dice, a mí me sale error, pero creo que se borró mi tabla. Giselle, tienes que tener cuidado con la manipulación de la máquina, porque supón que estás haciendo una prueba y ocurra eso, significa que pierdes harto tiempo de lo precioso que es ella en esos momentos. Bien, los voy a dejar esto para que ustedes puedan sacar una, una captura de pantalla y puedan adicionar, si quieren, a sus impresiones de lo que es la presentación formal. ¿Puedo pasar a otra página? Muy bien. Ahora vamos a ver el mismo análisis del punto de vista, este es el resumen del cálculo de las fórmulas. ¿Qué significa? La covarianza puede tener signo positivo, negativo o ser cero. Si es positivo, la dependencia lineal es directa, o sea, nosotros hemos calculado aquí una covarianza negativa, entonces quiere decir que hay una dependencia inversa. Cuando aumenta X, Y disminuye. Eso significa el análisis del signo de la covarianza. Repetimos el mismo análisis, las propiedades de la media aritmética.
de la varianza y de la covarianza. Cuando las variables son independientes, la covarianza es cero, pero una covarianza cero no significa que las varianzas sean o las variables sean independientes. Significa que no existe una dependencia lineal, nada más. Esas son sus propiedades que están también ahí. La condición de independencia, se dice que dos variables son independientes si y solo si la función de probabilidad conjunta puede ser expresada como un producto de las funciones marginales de las variables que definen la variable bidimensional, ya sea en forma discreta o en el caso de variables continuas. Eso se generaliza para cualquier número de variables. Cuando se está haciendo un estudio multidimensional, se dice que son independientes cuando la función conjunta es igual al producto de las funciones marginales. Esa es la condición de independencia de dos o más variables relacionados con el concepto de la distribución de probabilidad conjunta y distribución de probabilidad marginal. Bien, para variables, ahora en este caso tenemos un modelo que está dada por esta expresión y los valores de x varían desde 1 hasta 2 y los valores de y desde 1 hasta 3. ¿Sí? Entonces aquí son valores de números reales, por tanto, la variable bidimensional es continua. La variable bidimensional es continua. Entonces, cuando tenemos una variable bidimensional continua, ¿sí? Cuando tenemos una variable bidimensional continua, esa función continua debe cumplir con ser una función no negativa y la integral para x y para y, aquí falta el dx de y, dx de y, debe ser siempre igual a 1 porque se trata de una función de probabilidades para cálculo de probabilidades. Entonces, las funciones marginales, también igual que en el caso discreto, es una suma. Es una suma, pero ahora es una suma infinitesimal, es decir, una integral en la otra variable. Voy a integrar para la marginal de x, voy a integrar respecto de y. Para la marginal de y voy a integrar respecto de x en los dominios que corresponden para cada una de esas variables. La condicional, lo mismo. Las condicionales es el cociente de la función conjunta sobre la función marginal de la variable que se considera como condición. O sea, todo se repite para la distribución, para las distribuciones continuas, solamente que en ese contexto. La esperanza matemática era una sumatoria para la variable discreta, ahora es una integral del mismo concepto. Si estoy buscando la esperanza de x elevado a la potencia r, es ese x a la potencia r multiplicado por la función marginal si es una sola variable. Si es una variable condicional, multiplicada por la función de esa función condicional que corresponde a este enunciado. O si es una del producto, tendrá que ser el producto por la función conjunta porque participan las dos variables. Esto para calcular la covarianza es el otro medio. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio estamos queriendo calcular las distribuciones marginales. Para x voy a integrar respecto de y esta función. Para integrar respecto de y puedo particionar esta suma. Como debo integrar respecto de y, el x es constante, puede salir de la suma, ¿sí? O de la integral y tendría solamente la integral de dy menos un quinto
de y. Al hacer las integraciones tendría la integral de dy es y en el intervalo de 1 a 3, entonces es 3 menos 1. La integral de y es y cuadrado sobre 2 en el intervalo de 1 a 3. También esto está en el intervalo mencionado de 1 a 3, que es el intervalo en el que varía y. Y varía de 1 a 3. Aquí está escondido por esta. Entonces tendré y 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, va a dar ese valor. Entonces tendría aquí un valor numérico y aquí en términos de x, que sería 6 quintos de x menos 4 quintos. Haciendo la factorización tendría eso. Entonces el modelo en la forma de función de x tendría esta forma. O algunos libros escriben de esta manera, ¿no? El f de x sería expresado como 2 quintos de 3x menos 2 si x está comprendido entre 1 y 2 y 0 en otros casos. Esa es una manera también de expresar el mismo resultado que se ha obtenido aquí, que está en recuadro rojo. ¿De acuerdo? Estoy definiendo una función que solamente depende de x. Para la función marginal de y hago el mismo procedimiento, solamente que voy a integrar respecto de x, la función conjunta. Esa integración me genera otro modelo que, como en el caso anterior, puede ser expresado como un f de y solamente para la variable y, que será un quinto de 9 medios menos y si y asume valores entre 1 y 3 y 0 en otros casos. Esa es la otra manera de representar el mismo resultado que hemos observado con el procedimiento que se da. Aquí estamos con eso, ¿verdad? Entre 1 y 2, entre 1 y 2 y entre 1 y 3. Luego podemos ver si estas variables son independientes. Entonces entramos con la condición de multiplicar las funciones marginales. La función marginal de x es lo que está atrás. La función marginal de y es esta expresión. Cuando multiplico, llego a una expresión distinta de la función conjunta, que es esto. Esta es la función conjunta y aquí resulta un modelo distinto de ello. Por tanto, estas variables no son independientes. Estoy aplicando la condición de independencia que se ha dado acá de manera genérica. ¿Dónde está? Ya me pasó. Condición de independencia está acá. Son independientes cuando el producto de las funciones reproduce la función conjunta. Si no hay eso, no son independientes. Entonces aquí puedo ver de que este producto de estos dos binomios no es igual a este cociente. Por consiguiente es distinto de la función conjunta, por tanto no son independientes. Si no son independientes, entonces existe covarianza.
existe un valor para la covarianza. Ese valor de la covarianza se calcula calculando la esperanza matemática de X por Y primero, para luego calcular la esperanza matemática de X y la esperanza matemática de Y aplicar la fórmula del cálculo de la covarianza. Para calcular la esperanza matemática de X por Y es la doble integral. La integral interna es X, entonces X varía desde 1 hasta 2 y Y varía desde 1 hasta 3. De todo este producto de X por Y, que es el producto que estoy queriendo calcular, por la función conjunta está dada por ese modelo, y hago la integral. Debo saber integrar, entonces voy a integrar primero respecto de X y luego respecto de Y para poder hallar la integral final de toda esta expresión. Entonces acá puedo sacar un quinto fuera de las integrales, puedo sacar Y fuera de ella, ¿dónde está? Este Y, también luego tendría, ¿qué cosa? Tendría la integral de X por X, 3X sería ¿cuánto? 3X cuadrado. La integral de 3X cuadrado es 3X al cubo sobre 3. Entonces, ¿dónde está eso? He hecho de manera directa acá. Luego tenemos la esperanza más de la... ¿Cómo se llama? Aquí, a ver, verifiquen esta integral si está bien o no. La esperanza de X y Y va a dar 3. Para este tipo de ejercicios ya no puedo utilizar la máquina de calcular. Ya la máquina de calcular deja de funcionar para estos ejercicios. ¿Sí? Obligatoriamente tengo que saber integrar y resolver los resultados que ve en ella. Verifiquen, por favor. Si hay error, me avisan. Ya son las 5, faltan 5, 10, 15 minutos. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya he verificado mentalmente. Entonces la esperanza matemática de X por Y vale 3. La esperanza matemática de X es con la función marginal de X. Voy a multiplicar X por el f de X. Busco ese f de X, que es esta integral que hemos calculado, que es 2 quintos de 3x menos 2. Hago esta multiplicación y las simplificaciones correspondientes. Corresponde a 1.6. La media es siempre un valor que está comprendido en la región en que se encuentra la variable x, que es en la región desde 1 hasta 2. 1.6 forma parte de ello, por cuanto está garantizado de que se trata de un punto central. La media para Y, lo mismo, es un producto de Y por f de Y. Cuando hacemos la sustitución de la función marginal que hemos hallado y realizando la integral correspondiente se tiene otro valor.
Por tanto, aplicando la fórmula de cálculo de la covarianza, se tiene la esperanza matemática de x por y menos la esperanza de x multiplicada por la esperanza matemática de y, da a dar un valor positivo, bastante próximo de cero, quiere decir que su dependencia lineal es bastante pobre, pero de manera positiva. Ya. ¿Alguna pregunta? A ver, adicionando unos 5 minutitos extra. Calcular la mediana de X y de Y. Calcular la mediana de X y de Y. ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es la mediana? Estamos hablando de esta medida que se puede representar como un valor X de esta manera, tal que la probabilidad de que X sea menor o igual a este valor que estoy representando de esta manera sea igual a 0.5. ¿Eh? La mediana de X o la mediana de Y, para cualquier variable, estamos hablando de un valor de la variable que divide la distribución en dos partes, cada una de ellas con la mitad, o sea, 0,5 de probabilidad. Entonces, cuando voy a traducir este concepto, estaría hablando para X, por ejemplo, estaría hablando de la integral desde 0 hasta ese valor. ¿De quién? El f de x. El f de x es quién. El f de x es 2 quintos de 3x menos 2. 2 quintos de 3x menos 2. Diferencial de x igual a 0.5. Entonces, la incógnita que yo tengo que calcular es esta. Esta es la incógnita que estoy buscando. Resuelvo esa ecuación integral. ¿Cómo se hace para resolver esa ecuación integral? Lo único que tengo que hacer es integrar. Entonces, al integrar tendría 2 quintos que multiplica
La integral de 3x es 3x cuadrado sobre 2 en el intervalo desde 0 hasta x menos la integral de 2 es 2x en el mismo intervalo desde 0 hasta x, y eso debe valer 1/2. ¿Estamos bien? ¿De dónde sale eso? Del f de x. El f de x hemos dicho es 2/5 de 3x en el intervalo de 0 a 2. En ese intervalo de 0 a 2 la media era igual a ¿cuánto? A 1,6. Ahora, ¿cuánto vale la mediana? Vamos a ver. Debemos resolver esto. Cuando hacemos la sustitución tendríamos acá este 2 pasa a este del otro lado, tendría 4/5, ¿no? O 5/4. Entonces tendría 3/2 de este símbolo que está representando a la mediana al cuadrado, menos 0, ¿verdad? Menos 2 para este símbolo que está representando a la mediana, menos 0. Y aquí este 5 pasa allá, al numerador, y el 2 acá, entonces estamos menos 5/4, igual a 0. Multiplico todo por 4 y tengo 6 la mediana al cuadrado, menos 8 la mediana, menos 5 igual a 0. Por tanto, puedo resolver para este símbolo de la mediana utilizando la ecuación de segundo grado. Quedaría menos b es 8 más menos raíz cuadrada de 8 por 8, 64, menos 4 por 6 por menos 5, sobre 2 por 6. ¿Cuánto da eso? Una máquina de calcular, 6 por 5, 30 por 4, 120, 184. Entonces estoy hablando de 8 más menos raíz de 184. 5 por 4, 20, 20 por 6 son 120, 184. Sobre 2 por 6 es 12. Generando entonces valores de ¿cuánto? Solución: 184 raíz no sé cuánto da. Wow, no había sido exacto. Es 13,56 más 8 dividido sobre 12. Eso sale con signo positivo, 1,797. Y la otra sería la raíz de 184, luego 13 menos 8 sobre 12 va a dar menos
0.4637. ¿Cuál de los dos es el resultado? Tiene que ser un resultado que esté comprendido en el intervalo de validez de la variable x, que es de 0 a 1 o de 0 a 2. Por consiguiente, esta es la mediana. Esta no tiene valor, esto sí tiene valor. Entonces, la mediana de x es 1.797 o 80, puede ser. La media era 1.69, la mediana es 1.79. Si yo quiero utilizar la máquina de calcular para resolver esa ecuación de segundo grado, puedo utilizar la función, el modo de ecuación. Ecuación de segundo grado es la opción 3. El coeficiente es 6 igual, menos 8 igual, menos 5 igual. Cuando doy igual, 1.797 y el otro menos 4.63.7. Da el mismo resultado que he hallado con la fórmula. ¿Preguntas? Si yo quiero calcular las cuartilas 1 y 3, ¿qué va a modificar en ese cálculo? Para Y es el mismo procedimiento. En lugar de utilizar el modelo de X, utilizo el modelo de Y, hago la integral desde 0 hasta ese valor con 0,5 de área. Si yo quiero calcular la cuartila 1, ¿qué va a cambiar? Esta probabilidad. La cuartila 1 tiene a su izquierda el 25%, entonces la probabilidad a la que voy a igualar es 0,25. La cuartila 3 tiene a su izquierda 75% de las observaciones, entonces esto pasa a 0,75. Esa sería la única modificación para calcular las cuartilas en función del porcentaje de observaciones que tienen a su izquierda. La cuartila 1 tiene 25%, por tanto 0,25. La cuartila 2, 50%, esta es la mediana. La cuartila 3, 75%, entonces cambiaría por 75 y la resolución es la misma. Muy bien, con eso he concluido la parte introductoria de los conceptos estadísticos de estadística 1 que ustedes han utilizado. La próxima clase, que es la próxima semana, voy a entrar a desarrollar el capítulo de muestreo y distribuciones de muestreo. Es el capítulo ya que corresponde a nuestra materia como tal. Y en ella vamos a utilizar todos estos conceptos que he practicado durante estas 2 semanas. Entonces, si alguien no ha entendido eso, tiene que leer bastante porque ya no me voy a detener mucho tiempo al explicar estos conceptos que están relacionados con dependencia e independencia, con el concepto de esperanza matemática y varianza, que son los conceptos fundamentales descriptivos para todo conjunto de datos o modelo que represente una población. Muy bien, jóvenes, espero que hayan captado todo lo que he tratado de transmitir. Y si no, el día lunes estoy para volver a hacer la explicación si es que es necesario en función de las dudas que ustedes planteen. Y si no hay dudas, vamos a continuar avanzando hasta el final. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, sí, hasta luego. Hasta luego.